Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Hoy es un día especial, el día que hizo el Señor, y leemos la poderosa palabra de Dios en Primera de Samuel 17. Traemos un tema especial. El tema es: ¿sabes cuál es tu vestidura? A veces no sabemos. A veces nos ponemos algo. ¿A cuántas les ha pasado? Yo sé que más que todo es como para las mujeres, ¿verdad? No sé si los hombres tienen este problema de vestimentas, pero las mujeres sí tenemos este problema de vestimentas. No sé, pero muchas veces, en lo personal, más que todo como un domingo que uno viene para la iglesia, y yo siempre fui del pensar, desde niña me inculcaron, para el Señor el mejor vestido. Así tenga solo un mejor vestido, pero para el Señor el mejor vestido. Pero cuando tenemos 2 o 3 vestiditos, no sabemos qué ponernos. Y al rato, antes de salir para la iglesia, nos ponemos todos los vestidos. A ver cuál elegimos. Y eso es como difícil. Entonces no sabemos qué ponernos. Pero en el Señor sí tenemos que estar muy convincentes de cuál es la vestidura que tiene el Señor para nosotros. Porque ahora vamos a ver que no todas las vestiduras son iguales para todos. Tanto es diferente para usted como para mí. Para usted o para mí. ¿Verdad? Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en Primera de Samuel 17. Es una historia que todos lo conocemos. David mata a Goliat. Y dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el cual salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si nosotros nos ponemos a pensar el peso de este hombre, le llamamos gigante, pero era un hombre grande, ¿verdad? Más todo lo que traía encima, era un gran hombre. Y para que todo el campamento de Saúl, para que todo el ejército de Saúl, dice que tuvieron no miedo, dice que gran miedo. ¿Cómo podemos imaginarnos eso? Todo el ejército de Saúl. No le tuvieron miedo, le tuvieron gran miedo. Y dice así: y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y para hacerles un resumen, ¿verdad? Porque si leemos todo es un poquito largo. Pero David era el pastorcillo. Era como el chiquillo de los mandados, ¿verdad? Aquí, en Tiquicia, le hubiéramos dicho, era el chiquillo de los mandados. Porque los grandes eran los que trabajaban, los grandes eran los que iban con Saúl, iban al ejército. Pero David se quedó ahí en la casita, no acostadito, era también trabajador porque iba a cuidar las ovejas. Y resulta que un día, en el versículo 17 del capítulo 17, dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos, aquí era donde iba a hacer el mandadillo, aquí era donde iba a dejar el almuercito para los chiquillos, ¿verdad? Para sus hermanos. Un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, con tantos días, porque eran ya bastantes días que tenían en ese asunto, ¿verdad? Ya Goliat los había amedrentado bastante, ya los había amenazado bastante y ya estaban con bastante miedo ellos. Entonces, el papá le dice al chiquillo de los mandados: vaya y me trae alguna señal de que están vivos, ¿verdad? Entonces, aquí se va David y dice en el versículo 20: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El miedo que le tenían era un gran temor. Vamos a ir un poquito más adelante al versículo 26. Cuando escuchó David las amenazas, cuando escuchó aquel gigante hablar, aquel hombre de guerra hablar,
Pero dice David, entonces habló David a los que están junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquel chiquillo, aquel que estaba en la casita cuidando las ovejas, aquel que no lo habían llamado al ejército, pudo ver el miedo y el gran miedo que le tenían a este varón. Porque les voy a repetir lo que dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Vamos al capítulo. Ahí hay una disputa o un inconveniente con su hermano que le llama la atención, ¿verdad? Usted es chiquillo metiche, como hubiéramos dicho aquí también en Tiquicia. ¿Para qué se mete? Si esto es de hombres, usted nada más viene con el mandadito, se puede dar vuelta. Pero vamos a ver qué pasa en el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué convicción más tremenda tenía David aquí? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo digo, si ya había un escuadrón, un ejército del Dios viviente, como dijo aquí David. ¿Qué vio David en este hombre que no le tenía miedo? ¿O qué tenía David que no tenían el ejército del Señor? ¿Qué tenía David? Que no tuvo miedo, todos corrían, todos se amedrentaban, pero David no. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo. Seguro le vio aquel cuerpito, le vio aquella carita y todo indefenso. Imagínense en las ropas que andaba David. No parecía un soldado, ¿verdad? Para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde juventud. Él estaba diseñado para pelear. David era un pastorcito. Lo que no veía Saúl era quién era David por dentro. Solo lo vio por fuera, ¿verdad? Y con eso ya pudo decir, es un pastorcito, es un muchacho. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y si incircunciso, recordemos que los circuncidados después de Abraham, ¿verdad? Que fue un pacto que hizo Abraham con Dios. Era lo que distinguía al pueblo de Dios de los que no eran pueblo de Dios. Entonces, David no lo veía como un gigante, lo veía como aquel que no era parte del ejército de Dios. Lo veía como aquel que no era parte del pueblo de Dios. Y dice así, lo echaba afuera, uno de ellos. ¿Por qué ha provocado al ejército de Dios viviente? Añadió David.
Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de las manos, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Seguro no sabía David que Jehová iba a estar con él. Sabemos nosotros cuando Jehová está con nosotros. Sabemos nosotros cuando Dios está con nosotros. Que sabemos que así una manada de elefantes, de tigres y de osos vengan, Jehová está con nosotros. Tenemos esa certeza de que Jehová está con nosotros. Y Saúl, aquí era donde quería llegar, en el versículo 38 del capítulo 17. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ya sabemos y conocemos cómo termina la historia. David vence a Goliat. Pero quería llegar a este versículo 38. Aquellos hombres, todos ceñidos de fuerza, todos ceñidos con sus espadas, con sus cascos, y ya vimos cómo estaba Goliat, que tenía peso encima. Y cualquiera hubiera dicho, wow, es la vestidura del rey, wow, claro. Vea, si no me queda bien este casco, me amarro una cinta, un alambre, lo que sea, pero el casco del rey yo lo llevo. Es el casco del rey, por Dios. Tampoco es de cualquiera de esos del ejército. Me pongo la espada me la está dando Saúl, el rey Saúl. Claro, y yo salgo aquí, hecho pecho con la espada de Saúl, el casco y todo el asunto. Muchas veces queremos ponerlo la vestidura que no nos corresponde. La vestidura que Dios tenía para David no era la de Saúl. David tenía su propia vestimenta. Por eso, en esta palabra la hemos titulado, ¿sabes cuál es tu vestidura? ¿Sabes cuál es tu vestidura? Para David no era muy pesada, era muy incómoda. ¿Cuántas veces en la iglesia nos ponemos a ver al pastor? Es que el pastor, vea cómo habla, vea cómo se mueve. Uy, si yo fuera el pastor haría esto, si yo fuera el diácono haría el otro. Uy, no, es que esa mujer se pone a cantar y qué feo canta. ¿Ok? ¿Cuál es mi vestidura? ¿Estoy ubicada yo en lo que Dios me ha posicionado? ¿O quiero ponerme la vestidura que no me corresponde? Y esto le pasó a David. Pero podemos ir también en Génesis 37. Y en Génesis 37 les voy a hablar de otra vestidura. Y aquí se habla de José y sus hermanos. También conocemos la historia de José. Cuenta que aquí en el capítulo 37, versículo 3, dice así:
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Dice, amaba Israel. Aquí ya era Jacob, como sabemos, en aquel momento en Peniel, la lucha que tuvo con el ángel, fue donde le dijo el ángel, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Ahí fue cuando luchó para haber librado su alma. Hubo una lucha cara a cara con el ángel, y entonces es Israel. En aquel momento era Jacob, ahora aquí es Israel. Dice que amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y recordemos aquella historia que había trabajado, ¿verdad?, por Raquel tanto tiempo, y le dieron a la otra, a Lea, y resulta que después tuvo que trabajar otros años más, trabajó más de 20 años por el amor de esta mujer. Entonces, y fue prácticamente el último, ¿verdad? Después de ese fue a Efraín, que tuvo, ¿verdad?, los dos pequeños. Por eso lo amaba tanto. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le hablaban groseramente, le hablaban despectivamente, porque ellos vieron el amor que tenía el papá. Y le hizo, dice que una túnica de color. Nosotros como hijos, a veces vemos tal vez un poquito más de amor, un poquito más de cariño. No entendemos las circunstancias cuando somos hijos, ¿verdad? Porque a veces hay un hijo que es más dependiente de nosotros, hay un hijo que tal vez es más inquieto que el otro, entonces hay que estar más encima. Yo me acuerdo que cuando yo tuve a mi hijo mayor, era una perlita y una cosita bellísima. Yo le decía, vamos a una reunión, y él se quedaba ahí tranquilito, él escuchaba, él era quietecito, él era, y siempre andaba mudadito, siempre andaba limpiecito. 5 años después nace mi otro hijo y era totalmente lo contrario. Aquel hijo yo tenía que estar corriendo, ya yo era como toda fachosa porque nunca podía andar acomodada, de andar corriendo con él, de que no se quedaba quedito, y era muy diferente el trato que yo le tenía que dar a uno, al otro, porque en uno estaba quedito y el otro tenía que andar corriendo. Aquí vemos una gran diferencia. Ya vemos todo el amor que tuvo por Raquel, pero también vemos que aún en su vejez él le fabricó una túnica de colores. Y yo me imagino a este varón construyéndole, haciéndole aquella túnica de colores y diciendo, blanco porque tiene paz en su corazón, rojo porque es una sangre bendita. Y cada color le ponía, pero él le hizo esa túnica pensando directamente en José. No lo hizo pensando en otro hijo. Tal vez a otro hijo le hizo otra cosa, del cual no habla la Biblia. Tal vez lo trató de otra forma diferente, del cual no habla la Biblia, pero también era amoroso y cariñoso con ellos. Pero a José en particular le hizo esto. Y tal vez cuando los hermanos veían al papá diseñarle aquella túnica, les daba coraje, les podía. Entonces dice que no lo querían, que lo aborrecían. Eso dice la palabra de Dios, que lo aborrecían. Y ahí es cuando viene la historia de que José fue vendido y de que fue allá y de que fue a la cárcel y que estuvo con Potifar y de que después llegó al plan de Dios, que era el segundo al mando con Faraón. Pero aquí vemos la historia. Los hermanos de José estaban celosos
¿Y qué fue lo que hicieron? Quitarle la túnica, llenarla de sangre. O sea, ya esto no vale nada. Aquí está tu túnica. ¿Sabes tú cuál es tu vestidura? La túnica de José no estaba diseñada para nadie más que para José. Y gloria a Dios porque el Señor diseñó una túnica especial para mí y para ti. No es la túnica de José. No es la túnica del pastor. No es la túnica del líder. No es la túnica del otro. Es la túnica que Dios me hizo a mí. Esa es la túnica que yo necesito saber cuál es. No tengo que tener envidia por lo que tiene la hermana o el hermano. Es lo que Dios tiene diseñado para mí. Y ahora quiero hablarles de otra vestidura. Y esto está en Génesis 3. Y en Génesis 3 hablamos de la desobediencia del hombre. Y esta para mí puede ser la peor parte. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriremos, no moriréis. Eso le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantal. Era una vestidura celestial lo que tenían ellos. Eran personas cubiertas con la mano poderosa de Dios. Tenían sus ojos cerrados a toda maldad, a toda malicia. Ellos andaban desnudos en el huerto y ahora usted pasa por algún lado y hay un hombre que apenas que no le quite la ropa de camino, ¿verdad? Y así pasa. Ahora ya en Costa Rica pasó la ley, ¿verdad? Esa de que una palabrita, un mal ojo, bueno, se puede demandar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay malicia en la mente del hombre, en los ojos, hombre, mujer, como se llame. Y en ese momento, ¿sabe usted la santidad que tenían ese par de seres humanos? No veían sus cuerpos, disfrutaban de la vida. Tenían una vestidura santa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso hubiera sido estar ahí. No los podemos culpar, porque cosas peores hacemos hoy. Pero qué lindo hubiera sido mantener esa línea de puros, esa línea pura, santa, sin mancha, sin arruga de Dios. Era santidad total. La desobediencia llevó a que aquella vestidura simplemente se esfumara. Simplemente aquella vestidura cayó, se disipó por la desobediencia. Ahora,
yo le pregunto a usted, porque ya me lo pregunté, ¿de cuál es mi vestidura? ¿Sabe cuál es su vestidura? Dios le ha puesto una vestidura a usted después de que lo rescató del lodo cenagoso, del pecado, de todo aquello donde estábamos en pecado, envueltos en delitos y pecados, como dice la palabra. En ese momento, Dios nos puso una nueva vestidura. Dios nos quitó el vestido roto y nos puso un vestido limpio, lindo, sin mancha, sin arruga. ¿Y será que nos quitamos esa vestidura? Esto para mí es peor que ponerme la vestidura que no me corresponde. Así como vimos número 1, que vimos la historia de David, que no se pudo poner y no quiso ponerse la vestidura de Saúl porque no estaba hecha a su medida. Vimos la vestidura de José, que era aquella túnica de colores que estaba totalmente diseñada para él. Era con su personalidad. Si Dios me llamó a mí para hacer algo específico, yo no puedo pretender hacer simplemente lo que Diego hace porque yo quiero. No. Dios, el Señor, dio dones a los hombres y a todos nos dio dones diferentes. Y creo que en talentos y dones fue cuando el Señor constituyó todo aquello. Y los colores son diferentes para cada uno. Dios dijo, para Liz es esto, especialmente para Liz. Y yo lo tomo en el nombre de Jesús. Pero que no se nos caiga, por último, la tercera vestidura. Que no se nos caiga esa vestidura que después de tanto pecado y tanto que pasamos en el mundo, tengamos, la ensuciemos de nuevo. Así como pasó con Adán y Eva, que después de tener una vestidura pura, les fueron abiertos los ojos. Y fue ya difícil. Y ya sabemos que fue imposible, porque ahí le dijo, y tendrás los hijos con dolor, y el pan se lo ganará. Ya fue difícil. Así que, hermanos, en esta noche, oremos para que el Señor nos dé la sabiduría y nos muestre cuál es nuestra vestidura. Que ya no peleemos más por la vestidura que le pusieron al otro, que aquel talento, que aquel don que fue dado a otros. Es lo que Dios puso en mí, es lo que Dios me ha dado a mí. Oremos para tener ese discernimiento de Dios y poder apoderarnos de esa vestidura. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Que cale, Señor, que sea rema en el corazón de las personas que hoy nos están escuchando, Señor. Padre, que hoy posicionemos, Señor, esa vestidura en nuestro ser. Que podamos depender totalmente de ti, Señor, no de nuestras fuerzas, no de lo que nos quieran imponer, Señor. Así como Saúl quería imponerle aquella vestidura a David, que no era de su talla, Señor. Que solamente lo que tú nos has dado, que no queramos impresionar, Señor, con cosas superficiales, Padre Celestial. Y así, Señor, también como a José, Señor, que no vengamos a robarle, Señor, una túnica de colores que no nos corresponde, Señor, porque está diseñada para alguien específico, porque sabemos que tú tienes una túnica especial para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque todos aquellos, Señor, que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, Señor,
Padre, que hemos sido limpiados, que hemos sido libertados, Señor. Que aquella vestidura que tú nos pusiste por medio del sacrificio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, hoy mantengamos esa vestidura, Señor, pura, limpia, Señor. Y si hemos fallado, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre Celestial. Y en este momento, Señor, con un corazón arrepentido venimos a ti, Señor, porque sabemos que tu fidelidad y tu misericordia es grande, Señor, para limpiarnos, Señor, y para bendecirnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta noche. Amén.